Buen día, Bolivia. Iniciamos con esta sesión de medicina junto a doctora Ayala. Les recordamos que a partir de ahora puede comunicarse con nosotros al 214-8440 y escribirnos al 656-39-678. En esta primera parte vamos a estar hablando acerca de incontinencia urinaria y quiero dar la bienvenida al doctor urólogo Boris Camacho. ¿Cómo está, doctor? Como siempre es un gusto tenerlo en este espacio, en el espacio de doctora Ayala. Karen, buen día y una vez más agradecido por la invitación a tu programa y dispuesto a compartir los conocimientos sobre el tema con la gente que nos ve. Gracias por llegar hasta las instalaciones de Ayala Televisión y a todos nuestros amigos por sintonizarnos. Iniciamos ya nomás con el tema incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria consiste en la pérdida involuntaria de orina. El afectado tiene una necesidad imperiosa y repentina de orinar, pero es incapaz de retener la orina. Los escapes pueden producirse al estornudar, reír, realizar algún esfuerzo o ejercicio físico. Supone un problema higiénico, social y psíquico, ya que influye en la actividad cotidiana de las personas que sufren de este problema de salud y reduce su calidad de vida. La incontinencia no es una enfermedad en sí misma, sino la consecuencia de una alteración en la fase del llenado vesical que se presenta en numerosas enfermedades. Es más común entre las mujeres, los niños, también conocida como enuresis, y los ancianos, afectando a más del 15% de los mayores de 65 años y al 35% de los ingresos en los hospitales. La incontinencia urinaria puede manifestarse a cualquier edad y en ambos sexos. Sin embargo, es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Se produce cuando la presión dentro de la vejiga es superior a la presión en la uretra. Este trastorno puede deberse a una hiperactividad del detrusor, que en algunos casos es motivada por un problema neurológico, por una alteración del esfínter externo y de los músculos del suelo pélvico, por el fallo del esfínter interno por relajación inapropiada o lesión orgánica, o por un daño neural. Incontinencia urinaria es el tema que estamos abarcando en esta primera parte de Doctora Ayala. Están todos invitados a poder comunicarse con nosotros y realizar sus consultas 214-8440 y escribirnos al 656-39-678. Doctor, por favor, complementamos. ¿Qué es la incontinencia urinaria? Bueno, en realidad, como se decía en la introducción, la incontinencia urinaria, más que una enfermedad, es el resultado de una serie de eventos que suceden con las personas a medida que éstas van avanzando en edad. Es mucho más frecuente en las mujeres y se caracteriza por la pérdida involuntaria de orina, ¿sí?, que se produce ante algunos esfuerzos que hace la paciente, por ejemplo, toser, estornudar, levantar cosas pesadas, caminar, correr, saltar. Y este trastorno es evolutivo, es decir, que cada vez la paciente pierde mayor cantidad de orina y se transforma en un trastorno social que condiciona las actividades de él o de la paciente. ¿Cuáles son las causas, doctor? Bueno, las causas son múltiples. En realidad, pareciera ser que la incontinencia urinaria es parte de la evolución natural de la mujer. ¿Qué quiero decir con esto? A medida que la mujer va avanzando en edad y a medida que la mujer entra en la etapa del climaterio, que es la fase antes y después de la menopausia, existen una serie de alteraciones en el piso de la pelvis, en todo lo que son los músculos, tendones y fascias que rodean la pelvis y que hacen que los esfínteres, tanto urinarios como anales, puedan ser controlados voluntariamente. Entonces el piso de la pelvis pues sufre una serie de alteraciones con los trastornos hormonales, además que las pacientes a medida que van aumentando de edad también aumentan de peso, los tejidos musculares se llenan de tejido graso y eso hace que los esfínteres sean menos capaces de contener la presión que genera la vejiga y entonces ante un evento como un esfuerzo físico de levantar un peso, de estornudar, de toser, de correr, saltar, hace que la presión del músculo del esfínter sea menor y entonces es vencida por la presión de la vejiga y involuntariamente la paciente pierde orina y es algo que a medida que va avanzando el tiempo pues se da cuenta el mismo paciente que va perdiendo mayores volúmenes de orina
y entonces la obliga a utilizar paños y hay muchos pacientes que incluso utilizan ya pañales porque es incómodo para el paciente, ¿no? ¿Se puede curar una incontinencia urinaria, doctor? Dependiendo del origen, porque hay que ver qué tipo de incontinencia urinaria tiene una persona. La incontinencia urinaria puede ser una incontinencia por esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso? La paciente pierde orina con eventos como habíamos mencionado anteriormente, la tos, el estornudo, cosas que normalmente no sucedían antes empiezan a aparecer. Hay otro tipo de incontinencia que es la urgencia miccional, es esas sensaciones que tiene la paciente de cuando ve correr el agua, por ejemplo, o cuando toma líquido, inmediatamente tiene ganas urgentes de orinar. En esos casos existe una hiperactividad del músculo de la vejiga, lo que condiciona la pérdida de orina. Hay otros tipos de incontinencia que son de origen neurogénico, una alteración o una enfermedad ya sea a nivel del cerebro o de la columna que pueden generar alteración en el control de la continencia urinaria. Entonces, dependiendo del tipo de incontinencia, existen tratamientos y en algunos casos cirugías para poder resolver el problema. Tenemos algunas consultas ya. Muchas gracias a quienes nos están escribiendo al 656-39678. Recuerde que puede comunicarse con nosotros al 214-8440. María, por ejemplo, nos pregunta, dice que tiene 35 años y padece de estreñimiento. Doctor, ¿esto podría producir una incontinencia urinaria futuro? En realidad no, el estreñimiento más bien lo que puede condicionar a futuro son la aparición de infecciones urinarias. Muchas veces la gente piensa que la infección urinaria se debe a un problema de descenso de vejiga, lo asocia con incontinencia urinaria y piensa que eso tiene que operarse, que lo tiene que resolver para poder evitar la aparición de la incontinencia. El estreñimiento no tiene nada que ver con la incontinencia. Tenemos una llamada telefónica. Bienvenida, ¿con quién estamos en línea? Buenos días, señorita. Mi nombre es Salcedo Josefina de Villa Copacabana. Por favor, adelante. quiero hacerle una pregunta al doctor. Mire, en 1991 me sacaron del país. En cuanto llegué a mi destino a Barcelona, mi mujer me hizo llevar, me quitó el pasaporte y me amenazó con la policía española. Entonces, veía un carro patrullero y me mojaba. Y he quedado así, doctor, debido a que la tensión de nervios, el estado de nervios en que vivía. Por favor, gracias. Muchísimas gracias, Josefina, por comunicarse con nosotros. Ese estado de estrés, de nervios, de miedo, doctor, ¿también podría producir una incontinencia? Sí. En realidad la incontinencia urinaria puede ser temporal o definitiva. Las definitivas son las que estábamos hablando hace un momento atrás y lo que seguramente la señora ha tenido es una incontinencia temporal por estrés, ¿no? O sea, suele suceder, pero generalmente eso es pasajero, evoluciona favorablemente y con un manejo más que todo psicológico, pues la paciente va a evolucionar en forma favorable. Doctor, ¿existe alguna relación entre la pérdida de orina y las enfermedades que una persona pueda tener a través del sistema nervioso? Sí, es decir, hay muchas patologías a nivel del sistema nervioso central que pueden generar una incontinencia urinaria neurogénica, se llama. Es decir, muchas veces la paciente viene buscando una solución quirúrgica o un tratamiento médico para una incontinencia de tipo neurogénico. Y ahí pues una operación, por ejemplo la suspensión de la vejiga, no va a corregir la incontinencia urinaria. En esos casos hay que resolver y hay que encontrar la causa que está generando la incontinencia, si el problema es a nivel del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Resolviendo el problema, generalmente la incontinencia mejora. Tenemos más consultas, gracias a quienes nos están escribiendo al 656-39678 y les recordamos que está habilitada la línea del canal 214-8440. Tenemos a alguien en línea, ¿cómo está? Bienvenido, buen día. ¿Hola? Hola, buen día. Buen día. ¿Cuál es su nombre? Lucy Perales. Lucy, ¿cómo está? Bienvenida, doctora Diayala. ¿Tiene una consulta? Sí, quería preguntarle, doctor, yo tengo ese problema de incontinencia urinaria, pero me han operado ya 3 veces, me han operado por abdomen y 2 veces por vagina. Tengo un solo riñón, tengo ese problema de pérdida de orina, que es ya insoportable porque no puedo llegar al baño, que ya estoy choqueado.
Muy bien, muchísimas gracias por realizar su consulta, Lucy, y por supuesto por la confianza. Doctor. Bueno, el caso de la señora es interesante, ¿no? Ella dice que tiene una incontinencia por urgencia, es decir, ella tiene un problema de que no puede llegar al baño oportunamente para evacuar la vejiga. Y ese tipo de incontinencias no tienen como tratamiento una cirugía, y ella ha sido operada ya más de 2 veces. Entonces yo creo que el tratamiento está mal enfocado en el caso de la señora. Las incontinencias por urgencia no se operan, tienen tratamiento médico, porque el problema no es a nivel del esfínter, sino el problema es a nivel de la vejiga. Y suspendiéndole la vejiga, colocándole mallas, suspendiendo la uretra, no se va a corregir la incontinencia, sino va a empeorar el problema de la señora. Si ella tiene una incontinencia por urgencia, que es lo que ha referido, eso no se va a resolver con una nueva operación. Yo creo que a la señora lo que hay que hacerle es un estudio que se llama urodinamia, lo que permite evaluar dónde está el problema, si es a nivel esfinteriano, si es a nivel vesical o si es a nivel del sistema neurogénico, y entonces el tratamiento puede ser enfocado de mejor manera. Debería de revisar nuevamente entonces, sí, de hacerse revisar nuevamente con el experto. Así es. Muchísimas gracias a nuestros amigos y amigas por participar en Doctora Diayala. Nos vamos a la pausa, pero recuerde que la línea está habilitada, el 214-8440 y el 656-39678 para que realice sus consultas. Estamos hablando acerca de incontinencia urinaria en esta primera parte de Doctora Diayala. Ya regresamos. Incontinencia urinaria es el tema que estamos abordando en esta primera parte de Doctora Diayala. Tenemos una consulta y una llamada telefónica. Oscar, bienvenido, buen día. Buen día, felicidades por el programa. La consulta en realidad no es para mí, en este momento no está mi hija, pero mi hija tiene un problema complicado en el sentido de que tiene descenso de vejiga, ¿no? Le han detectado descenso de vejiga. Y yo quisiera saber a raíz de qué esto se produce y cuáles son las posibles soluciones, porque mi hija ha acudido a un sinfín es decir, no sinfín, sino a varios urólogos profesionales, ginecólogos, nefrólogos inclusive. Todo está bien, solo como le digo, no almacena, digamos, su vejiga en lo que debería de almacenar. Me parece que almacena entre 260 más o menos, y al final de evacuar se queda un 20%, entonces hay un reflujo inclusive de infección. Entonces quisiera preguntarle al doctor si esto tiene solución. Me han dicho de que pueden hacerle una cirugía para colocarle una malla, ¿no? Pero que tampoco eso garantizaba a futuro, digamos, si el cuerpo iba a tolerar, digamos, esa malla. Dice que no es, ella es joven, tiene 26 años solamente, no tiene hijos, no tiene pareja, nada, es más, nunca ha tenido relación sexual. Doctor, si puede absolverme esta pregunta, gracias. Muchísimas gracias, Oscar, por comunicarse con nosotros, doctor. Bueno, es una pregunta muy interesante. Lamentablemente no sé si todavía está en línea el señor, pero habría que saber la edad de la hija del paciente. 26 años. 26 años, es una paciente muy joven. Yo dudo que ella tenga un descenso de vejiga. El descenso de vejiga es un problema que se presenta generalmente en mujeres mayores, ¿sí? Una persona joven, más aún si no se ha embarazado, ni siquiera tiene actividad sexual, es bien raro que ella pueda tener un descenso de vejiga. Nos refiere además el señor que tiene residuo posmiccional, es decir, que ella no puede evacuar completamente la vejiga. En el caso de la señorita, pues es una cirugía y la colocación de una malla para suspenderle la vejiga va a complicar el cuadro de la paciente. Está contraindicado cuando una paciente tiene problemas de evacuación de la vejiga colocarle una malla. Es más, la colocación de la malla no está autorizado por la FDA en los Estados Unidos, es algo que no se debe hacer. Por lo tanto, yo no recomendaría una cirugía en la paciente. Yo creo que la paciente lo que tiene por la edad es una vejiga neurogénica,
y entonces hay que hacer un estudio más profundo, y lo recomendable en la paciente, no sé si le habrán hecho ya el estudio, es un examen urodinámico para poder hacer un diagnóstico más preciso y poder abordar un mejor tratamiento. Tenemos otra consulta. Mónica, gracias por aguardarnos en línea. Buen día. Buenos días, perdón, quiero una consulta con el doctor. Adelante, Yo soy Mónica. una persona mayor y hace unos 5 años me ha venido una infección que se me va y se me viene, es decir, E. coli. Entonces yo he estado con urólogos, me hacen mis exámenes, me dan el tratamiento, se me pasa 1 mes, 2 meses y me vuelve a venir. Doctor, yo quisiera que usted me indique qué cosa puedo hacer, porque es sumamente molestoso. Hay gente que le viene esa infección sin dolor. A mí me duele toda la vagina, todas las nalgas. Muchísimas gracias, Mónica, por comunicarse con nosotros y por la confianza en nuestros especialistas. Doctor. Bueno, esa es una pregunta igual muy interesante. Yo creo que eso merece un programa aparte. El tema de la infección urinaria es algo que afecta a más del 50% de las mujeres que han llegado a la fase posmenopáusica, ¿sí? Lamentablemente, el tratamiento de la infección urinaria es complicado cuando no se hace entender a los pacientes cuál es la causa de la infección urinaria. Porque ¿qué es lo que sucede en nuestro medio? Una paciente viene al urólogo o al ginecólogo o al médico internista, viene con una infección urinaria, el médico pide un cultivo e inmediatamente hace un tratamiento. Ese tratamiento va a curar la infección momentáneamente, temporalmente. Al mes, a los 2 meses, la paciente va a volver con la misma infección y generalmente provocada por la misma bacteria que es la Escherichia coli. Mientras no se cambien los hábitos dietéticos, los hábitos higiénicos y se le explique a la paciente de dónde viene la infección, cuál es la causa de la infección y cómo se produce, es imposible poder curar el problema de las pacientes. El ejemplo que yo siempre le doy a las pacientes es que si uno tiene indisposición o una intoxicación alimentaria cuando come ciertos alimentos, ¿qué tiene que hacer? Dejar de comerlos y entonces curará el problema del intestino. En la infección urinaria, a la paciente lo que hay que explicarle es que el germen viene del propio intestino de la paciente. Y entonces la situación aquí es en cambiar los hábitos de vida de la paciente. Si nosotros logramos cambiarle los hábitos de vida, tomar más líquido, tener un intestino que funcione todos los días, evitar el estreñimiento, evitar las diarreas, evitar el uso de estos jaboncillos y champús especiales para los aseos genitales que en vez de mejorar destruyen la flora microbiana normal, y además el uso de paños húmedos después de entrar al baño en vez de utilizar el papel higiénico y todos esos detalles, eso es lo que va a curar a la paciente, no los antibióticos. Entonces el tema de infección urinaria es un tema muy largo, hay que hablarlo realmente con mucho detalle, porque si nosotros logramos la educación de la población, el número de infecciones urinarias van a disminuir. Un tema para una próxima sesión entonces con usted, doctor. Tenemos una consulta. Hernán está en línea. Buen día. Sí, muy buenos días, doctor Boris. Quería hacerle una consulta. Adelante. Mi pequeña tiene un problema de hace mucho tiempo, ¿no? Desde pequeña que se orina, no puede retener y se ha hecho un tratamiento y se ha logrado superar, digamos, eso ya no ocurre en el día, ahora solamente tiene el problema en la noche, o sea, ella se duerme y se orina y ella ya tiene 9 años, es un problema que nos preocupa y bueno, no sabemos qué debemos hacer, qué es lo que usted puede sugerir al respecto. Muchísimas gracias, Hernán, por su consulta. Ampliamos también esta pregunta, doctor, ya que nos ha llegado un mensaje con la siguiente consulta. Buen día, doctor. Tengo una niña de 10 años que no se puede aguantar la orina, moja su ropa interior y aparte se hace pis en la cama. Por favor, quisiera que me ayude. Doctor. Ok. Este es un motivo de consulta muy frecuente. Los niños que han superado los 4 o 5 años que siguen mojando la cama o en la noche, o van al colegio y están pidiendo permiso cada 10-15 minutos para poder ir al baño porque no pueden tolerar la vejiga llena. La mayoría de estos casos, ¿sí?,
no tienen un origen orgánico. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, estos niños no tienen ninguna enfermedad, sino el problema es en la mayor proporción de los niños, es un problema psicogénico, ¿sí? Hay que analizar muy bien a los niños desde el punto de vista, por ejemplo, si los niños son únicos, si es el primogénito, si es un niño muy mimado, si no sufre algún tipo de problema en el colegio, ¿no? El bullying, abusos, la burla de los amigos. Generalmente los niños que superan una cierta edad y se siguen mojando, tratan de llamar la atención con este fenómeno. Es decir, se mojan porque así pueden generar un poco de ansiedad en los padres y mayor atención hacia los niños. Y entonces los niños hacen de esto una forma de llamar la atención de los progenitores. Entonces es importante que estos niños sean bien estudiados. Hay que hacerle análisis, ¿sí? Para descartar primero infecciones urinarias, porque hay muchos niños que tienen infecciones urinarias solapadas, es decir, que no son sintomáticas, que solo se manifiestan por la pérdida de orina. Por lo tanto, estos niños deben ser estudiados con una ecografía de la vía urinaria, un examen para descartar una infección urinaria, ¿sí? Un examen para descartar algún otro tipo de trastorno como enfermedades metabólicas como la diabetes y cosas así que pueden generar que los niños orinen muy seguido. Y una vez que se descarta este tipo de enfermedades, hay que abordar al niño y a la familia desde el punto de vista psicológico para poder mejorar este tipo de incontinencias urinarias que se llaman enuresis, la pérdida de orina durante la noche. El primer ejemplo del niño es un niño que en el día controla perfectamente la orina, pero en la noche moja, ¿no es cierto? Si tuviera una enfermedad, el niño mojaría en el día y mojaría en la noche. Excelente la recomendación, doctor. Debemos estar pendientes de nuestros hijos. Tenemos ahora una consulta que creo que nos puede servir también como ejemplo. Tengo un familiar varón de 39 años. Antes vamos a resolver la duda de nuestra llamada telefónica. Roxana, buen día. Buenos días. Un favorcito al doctor. Adelante, Roxana. Mire, completamente, como unos 2 años, se va al urólogo, ginecólogo, todos les dan medicamentos, pero unos dicen que uno tiene descenso de vejiga, otros no, pero solamente cuando uno se agripa, recién empieza a botar fuerte la orina y después se suspende. Después últimamente empezó la cistitis, otra vez cistitis, vienen las infecciones continuas, se va al médico, le da medicamentos, pero no se sabe uno qué va a hacer, no sé. ¿Me podría explicar? Gracias, Roxana, por realizar su consulta, doctor. Bueno, lo que le sucede a la señora Roxana es lo que le sucede a la mayoría de las mujeres, ¿no es cierto? Son pacientes que, por ejemplo, cuando están agripadas, empiezan a toser, a estornudar seguido y les aparece incontinencia urinaria. Van con el médico y lo primero que le diagnostican es descenso de vejiga y las quieren operar. Y obviamente esa no es la conducta adecuada. La conducta adecuada es hacer un estudio completo para identificar cuál es la causa de la aparición de la incontinencia de orina. Es importante tener la etiología del problema para poder resolver de buena manera este problema. La mayoría de las mujeres tienen un grado de incontinencia urinaria después de que ha pasado la menopausia. Y eso se debe a problemas hormonales que suceden en la mujer. No nos olvidemos que cuando viene la menopausia, las hormonas empiezan a descender drásticamente en la circulación sanguínea y eso genera una alteración en todo el piso de la pelvis, y uno de los síntomas de la alteración de los músculos del piso de la pelvis, de la debilidad de los músculos del piso de la pelvis, es la aparición de la incontinencia de orina. Haciendo ejercicios, haciendo fisioterapia, muchas veces esta incontinencia puede mejorar, recuperarse y sin tener que llegar a un tratamiento quirúrgico. Muchísimas gracias. Ahí está la respuesta para Roxana. Tenemos diferentes consultas, vamos a dar lectura, ya lo decíamos, esta nos puede servir también como ejemplo. Tengo un familiar varón de 39 años, él sufre de sobrepeso, incluso presumo que ya tiene un grado de obesidad, ya que su estómago cae y tapa ya parte del vientre. Él sufre de incontinencia, cualquier momento pareciera que le vence y le sorprende, y mucho más padece de esto cuando comparte y consume bebidas alcohólicas. ¿Cuáles son las causas de esa incontinencia? ¿Qué tratamiento puede seguir? Mi familiar
En este caso, doctor, tal vez si es que existe relación con la obesidad, el sobrepeso o el consumo de bebidas alcohólicas. Más que con el consumo de bebidas alcohólicas, tiene que ver con el sobrepeso, definitivamente. Mire, el tema del sobrepeso es un problema que preocupa en la actualidad, ¿sí? El sobrepeso, no nos olvidemos que lo que genera es aumento del tejido adiposo, del tejido graso. Cuando uno empieza a aumentar de peso, todo lo que es músculo se empieza a infiltrar y llenar de tejido graso. Y entonces, cuando el tejido graso reemplaza el músculo, todos los músculos se debilitan, ¿sí? Todos los músculos se debilitan, por eso el vientre cae, todos los músculos se van atrofiando, y como los esfínteres son también tejido muscular, entonces al infiltrarse de grasa, esos esfínteres ya no tienen la capacidad de sostener, de mantener la presión que normalmente deben producir. Entonces, si yo tengo un esfínter infiltrado de grasa, no trabaja como debería trabajar. Por lo tanto, ese paciente va a tener mayor probabilidad de generar incontinencia urinaria. Además, en un paciente con sobrepeso, hay que evaluar la posibilidad de que no tenga enfermedades como la diabetes, que hacen aparecer no solamente incontinencia, sino también infecciones urinarias recurrentes. Lamentablemente, el sobrepeso no viene solo, sino viene enmarcado en lo que se llama un síndrome metabólico. El paciente que tiene sobrepeso puede tener diabetes, puede ser hipertenso, puede tener cardiopatías. Entonces, el sobrepeso es algo que nos tiene que preocupar y hay que tratarlo. ¿La incontinencia se puede producir por el frío, nos pregunta María, o es solamente por la infección? Se produce por el frío, pero ese tipo de incontinencias son incontinencias temporales, ¿no? El frío puede generar eso. Respuesta a esta última pregunta, Soledad, gracias por escribirnos. En todo mi embarazo tuve infección urinaria, hice el tratamiento, ya estoy en mi 8º mes, ahora no sé si sigo con esa infección ya que hago pis constantemente. Nos dice, ¿me puede afectar algo en mi parto a mi bebé? Por favor, está preocupada Soledad. Aquí viene su respuesta. Bueno, como decía, este es un tema aparte, el tema de las infecciones. La infección urinaria es muy frecuente, se puede exacerbar durante el embarazo por los cambios hormonales que existen. Cuando la mujer está embarazada tiene que hacerse exámenes continuos de orina, cultivos de orina, tiene que estar sin infección durante el embarazo porque la infección urinaria puede generar incluso la amenaza de un parto prematuro, o sea que el bebé nazca antes de tiempo y eso puede generar complicaciones. Si ella ha estado con infecciones durante 8 meses, es mejor que siga con controles, se haga un cultivo de orina y trate de llegar al final del parto sin infección urinaria. Una vez que la señora haya tenido el bebé, probablemente este tema de infecciones urinarias también mejore espontáneamente. Doctor, cerramos esta primera parte, hablábamos acerca de incontinencia urinaria, algunas recomendaciones y una pregunta que tal vez nos queda un poquito suelta acerca de los síntomas asociados. ¿Será que existen otros síntomas que acompañen la pérdida de orina? Generalmente la paciente o los pacientes que tienen incontinencia urinaria vienen solamente con ese síntoma. Y hay mucha gente que por vergüenza pues no lo consulta, ¿no? El manifestar que uno pierde orina hace que el paciente se sienta avergonzado, no lo consulta y el paciente automáticamente se va aislando de su ambiente social, ya no quiere salir, no quiere compartir, no quiere beber líquidos, no va a fiestas, no quiere bailar, no quiere hacer deporte. ¿Por qué? Porque son situaciones que condicionan pérdida de orina. El deporte, el bailar, el correr, el hacer ejercicio aumentan la pérdida de orina, entonces los pacientes se van aislando socialmente y se convierte en un trastorno social. Muchísimas gracias por visitarnos, doctor. Tenemos un tema para una próxima sesión médica acerca de infecciones urinarias. Gracias, Karen, a usted. Muchísimas gracias también a nuestros amigos en todo Bolivia por comunicarse con nosotros. Nos vamos a la pausa. Después estaremos hablando acerca de cataratas. Regresamos en esta segunda parte de Doctora Vieyala, ya lo anunciamos, cataratas es el tema que vamos a estar abarcando y les pido por favor se comuniquen con nosotros con anticipación, nos envíen sus preguntas y así nosotros poder dar respuesta a cada una de ellas. A veces nos quedamos con muchas de sus consultas y por aquello también mil disculpas a nuestros amigos, así que hablamos de cataratas y quiero presentar a un especialista a quien hemos estado esperando desde hace mucho tiempo, una eminencia en cuanto a la oftalmología, hablamos de José Bayá Alanes,
padre en este caso, porque lo hemos conocido al hijo, quien ha estado acompañándonos durante todo este tiempo, también como un gran especialista. Doctor, gracias por llegar hasta los estudios de Aviala Televisión y acompañarnos en esta sesión de medicina. Bueno, el agradecido soy yo, encantado de poderos servir respecto a mi especialidad. Muchísimas gracias, gracias también a nuestros amigos de Bolivia, quienes sabemos desde ya se van a comunicar con nosotros. Cataratas es el tema de hoy. Veamos esta introducción. Una catarata es una opacidad del cristalino del ojo. El cristalino del ojo normalmente es transparente y actúa como una lente en una cámara, enfocando la luz a medida que ésta pasa hasta la parte posterior del ojo. Hasta los 45 años de edad aproximadamente, la forma del cristalino es capaz de cambiar. Esto permite que el cristalino enfoque sobre un objeto, ya sea que éste esté cerca o lejos. A medida que una persona envejece, las proteínas en el cristalino comienzan a descomponerse. En consecuencia, este se torna opaco. Lo que el ojo ve puede aparecer borroso. Esta afección se conoce como catarata. Lo que el ojo ve puede parecer borroso. Esta afección se conoce como catarata. Los factores que pueden acelerar la formación de cataratas son la diabetes, la inflamación del ojo, las lesiones en el ojo, antecedentes familiares de cataratas y el uso prolongado de corticoides, además de la exposición a la radiación, el tabaquismo, una cirugía por otro problema ocular, demasiada exposición a la luz ultravioleta. Los invitamos a comunicarse con nosotros 214-8440 y escribirnos al 656-39-678. Estamos hablando acerca de cataratas en esta segunda parte de esta consulta médica junto a doctor Aviala. Doctor, ¿podríamos ir tal vez complementando lo que significa lo que son las cataratas, por favor? Bueno, en sí las cataratas hay que determinar, como mencionaba el tríptico, en las cataratas, digamos, seniles, porque la catarata en sí empieza a aparecer a partir de los 60 años. Y el cristalino, que es el lente del ojo que tenemos, empieza a perder nitidez. Entonces, al ir perdiendo nitidez, poco a poco el paciente, cuando ve, dice, doctor, estoy viendo un poco borroso. Y piensan que a veces que es un problema de lentes, y no es problema de lentes. La catarata no se presenta de la noche a la mañana, primeramente. Es un proceso fisiológico normal que se presenta por la edad. Esa es la catarata senil. Y la catarata senil tiene grados. Cuando está empezando es incipiente, un intermedio. Ahora, si sigue avanzando por la edad, entonces es una catarata madura, y si avanza más, hipermadura. Pero esa es una secuencia de una catarata fisiológica normal. Pero también hay factores que desencadenan mucho más antes una catarata. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes, al subir el índice de glicemia en el humor acuoso, descompensa el endotelio del cristalino. De pronto el paciente dice, oiga, doctor, estaba viendo bien nomás y de pronto ve blanco. ¿Por qué? Porque se descompensó. Esa es una catarata netamente diabética que es blanca nacarada. O también la catarata que existe, la catarata traumática. La catarata traumática puede presentarse a cualquier edad. ¿Qué es lo que pasa? Cualquier objeto romo directo que va a afectar al ojo, que va a descomponer el epitelio, hace que ingrese el humor acuoso hacia el cristalino y por lo tanto se produce una catarata traumática que se presenta a cualquier edad. Bueno, pero también nosotros queremos decir que debemos aprender a cuidarnos del sol, porque el sol así gota a gota también descompensa el cristalino y por eso es que se llama las cataratas por irradiación. Por eso mucha gente recomienda como profilaxis usar siempre un lente oscuro, porque hay que cuidarse, porque produce, claro, en mínimo, pero produce catarata. Entonces, hay muchos factores que va a producir una catarata. Pero el tratamiento en sí de una catarata... Antes de hablar del tratamiento, doctor, perdón que le corte, tenemos una consulta. Josefina está en línea. ¿Cómo está? Bienvenida. Buen día, Josefina. Nuevamente llamo, señorita.
quería una consulta, por favor. Adelante, Doctor. Josefina. Doctor, buenos días. Buenos días. Por favor, quisiera que me informe. Mire, en 1994, trabajando con una familia en Madrid, en España, viajamos a 40 kilómetros de Madrid a Santo Domingo, a una población. Y yo no me fijé el ventanal, no había ningún precinto, pensé que era el patio. Fui a recoger las hojas secas y me fui a estrellar contra el ventanal y me metí el cepillo al ojo izquierdo. Se me puso rojo como un coágulo. Yo tenía el seguro, pagaba 13,000 pesetas con 80 centavos a la Seguridad Social Española. Y ahí me dio de emergencia en Santo Domingo. Seguramente me pusieron anestesia porque no podía ver, doctor. Y me dijo que cuando volviera a Madrid consultara. Se me infló como una bolsa encima del párpado. Y por varias frases del doctor del seguro me dijo que me había extirpado, que se me había cerrado el charazón, doctor. Me han extirpado con rayos láser. Muy bien, nos quedamos con la mitad de la pregunta de Josefina. De todos Claro, modos, lo que menciona la señora es probable que haya sufrido un trauma directo cerrado. Pero un trauma directo cerrado tiene que ser muy intenso para que descompense el cristalino. Hemos hablado de una catarata traumática, no senil. Es más probable que haya tenido eso, ¿no? Pero cuando se presenta una catarata es progresiva, no es de golpe. En cambio, una catarata traumática que ingresa un cuerpo extraño al ojo, al día siguiente el ojo ya está blanco. muy bien, 214. El cristalino. Gracias, doctor. 214-8440. Recuerden que están todos invitados para poder comunicarse con nosotros. Cataratas es el tema que estamos abarcando en esta segunda parte de doctora Viayala, pero si tiene alguna consulta oftalmológica, por supuesto que es bienvenida. 656-39678 para que también realice sus consultas vía SMS. Hablábamos, doctor, a un inicio acerca de las cataratas y antes de salir al aire, previamente a cámara, sobre ciertas confusiones que a veces se dan en cuanto a las carnosidades. Ah, sí. Bueno, en nuestro medio, en la generalidad, tenemos que aclarar, muchos de mis pacientes vienen y presentan una carnosidad en el ángulo interno. Eso se llama un pterigium. Pero nuestra gente se confunde y dice, doctor, tengo cataratas. Y una persona joven de 40, 45 años, usted le ve con la lámpara de hendidura y el cristalino es totalmente transparente. Lo que está viendo es una carnosidad, que en nuestro medio, incluso muchos colegas confunden, ¿no?, el pterigium con la catarata. El pterigium es una carnosidad externa que se enrojece en el ángulo externo. En cambio, la catarata es la opacificación del cristalino. Entonces, en los síntomas que tenemos, que el paciente empieza, dice los síntomas, doctor, veo borroso. Entonces, nuestro médico dice, veo chaupa. Entonces, está empezando a ver borroso y el paciente hace que acuda al oftalmólogo pensando que va a cambiar lentes. Y a veces van decepcionados porque usted cualquier lente que le coloque no va a mejorar. No va a mejorar porque el cristalino está opaco. Nuestro lente principal del ojito empieza a volverse blanco. Ahora hay etapas, o sea, hay periodos, digamos, en que el cristalino empieza incipiente, como lo decía antes, intermedia, pero cuando ya está blanquito es madura. Y a veces usted lo ve ya un color caramelo, es una hipermadura. Doctor, tenemos una consulta. Yeti Lane está con nosotros en línea. Buen día. Buenos días. Adelante. Quisiera consultarle al doctor. Tengo yo a mi papi que tiene 80 años y él tiene catarata. Él ya perdió un ojito, el ojo izquierdo, y ahora quiere salvar el ojo derecho. Él no ve, o sea, se ve nubloso y ve sombras, dice él, o sea, no ve clarito, ¿no?, de ese ojo, y le dijeron que tenía que operarse. Y él, o sea, mi pregunta es, él tiene ya la edad de 80 años, ¿no?, y si se hace operar, o sea, ¿quedará bien o estará bien? ¿Ya verá? O sea, esa es mi pregunta, mi duda, ¿no? Quisiera saber si se puede salvar ese ojito. Claro, lo primero que hay que, a un paciente que se le examine con catarata, nosotros los oftalmólogos pedimos un examen previo, que es una ecografía para ver si detrás del cristalino el vitrio y la retina está muy bien.
Si todo está bien, hacemos el segundo examen que se llama una biometría ocular. La biometría ocular nos sirve para medir el número de lente intraocular que vamos a colocar. Por eso es que colocamos lente de acuerdo a la biometría. Pero la edad hoy en día ya no es problema. ¿Por qué? Porque la cirugía que hoy en día se hace con local, se hace con retrovulvar, entonces cede un poquito al paciente y la cirugía hoy en día se ha simplificado mucho. Hay varias técnicas que hoy hacemos. Entonces lo que hacemos es sacar el cristalino, vamos a mostrar un video y luego una vez de sacar el cristalino lavamos la cámara anterior, colocamos una sustancia viscoelástica y a la vez colocamos un lente intraocular y ponemos 2 puntos. Y el paciente se va, es una cirugía ambulatoria, ya no es como antes que se quedaba una semana, no, es una cirugía totalmente simple. Entonces, la edad no es determinante, pero siempre hay que pedir los exámenes, porque, por ejemplo, hay muchas personas que tienen una catarata muy madura, ha hecho una exfoliación de la cápsula y esa exfoliación va a hacer que a la larga produzca un glaucoma, que se llama el glaucoma iatrogénico. Entonces, eso ya hay que tener mucho más cuidado porque la cápsula ya es más frágil. Pero la cirugía de catarata, nosotros antes en las campañas que hacíamos, al día se operaba 15, 20 cataratas y todos son cirugías ambulatorias. Ahí está entonces la respuesta para nuestra amiga Yeti Lane. Nos vamos a la pausa en Doctor Aviala. Recuerde que estamos hablando acerca de cataratas. Puede comunicarse con nosotros ya en los últimos minutos, 214-8440, y escribir sus preguntas al 656-39-678. Ya regresamos. Damos respuesta a las preguntas que nos están llegando al 656-39-678. Doctor, tengo cataratas y soy diabético. ¿Cuánto tiempo va a tardar en madurar? Esta catarata la tiene en el ojo derecho, tiene 55 años y le detectaron el año pasado en el mes de marzo. Doctor. Bueno, en sí lo que pretendemos nosotros, nunca operamos una catarata cuando está empezando, ¿no? Entonces, cuando está empezando, la opacificación es mínima y su agudeza visual es 20/25, pero tomamos en cuenta mucho la agudeza visual. Si en nuestra consulta viene un paciente con 20/25 y su visión es adecuada, a veces nos decimos que madure un poco su catarata. Madura no significa que tiene que madurar, sino que el cristalino se pone un poquito más opaco. Pero cuando, digamos, está entrando a un grado 2, 3, nosotros le hacemos los exámenes y los operamos. Pero en el diabético siempre hay que recomendar, porque la diabetes no es buen amigo, ¿no? En todas las cirugías, ¿no es cierto? Les pedimos que haga un buen control de su glicemia, todo, y después se opera sin ningún problema. Tenemos otra consulta. Doctor, tengo astigmatismo desde hace 4 años. Ahora tengo 27 años y uso lentes. ¿Alguna operación para el astigmatismo, por favor? Aquí viene su respuesta. Bueno, lo que pasa, el astigmatismo es una anomalía de la córnea. Es un eje de la córnea que no ve bien. Primero, es importante determinar el grado de astigmatismo. Por ejemplo, no es lo mismo operar un astigmatismo de 7, de 8, que no está indicado la cirugía refractiva. La cirugía refractiva con láser excimer se recomienda previo exámenes de pentacama, barometría, topografía corneal, y de acuerdo a esos resultados y el grosor de la córnea se puede operar. Pero siempre debemos tomar en cuenta la topografía corneal y ver, porque supongamos que es una córnea delgada, no se puede operar. En ese caso, si tiene principios de queratocono y es un astigmatismo alto, ya no es cirugía refractiva, tendría que ser un crosslink o anillos de Ferrer. Por eso mucho depende, digamos, del grado de astigmatismo que el paciente tiene. 1. Y 2, siempre toda cirugía refractiva, por favor, en esto queremos poner énfasis, tiene que ser arriba de 18 años. No hacerse operar menos de 18 años, porque después las complicaciones son mayores que el beneficio. Ahí está entonces la recomendación para nuestro amigo. Tenemos otra consulta. Raúl está en línea. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. Quería aprovechar la presencia del doctor, aun cuando saliéndonos un poco del tema, quería que se refiera un poco a la mácula. Si tiene solución la degeneración, si se puede retardar,
si hay algún producto o qué actividad, qué se debería hacer para anular, retrasar, postergar la degeneración de la mácula. Esa es la pregunta, doctor. Buenos días. Bueno, en la generalidad la mácula es la parte que ve el detalle. La mácula es aquel que nos permite ver los colores, donde nos permite, digamos, ver todas las cosas pequeñas. La mácula es aquella que ve la parte fina. Existen dos problemas en la general, hay muchas patologías, pero las más frecuentes que nosotros estamos viendo son las degeneraciones maculares. La degeneración macular, para determinar si es húmeda o seca, se tiene que hacer sí o sí un examen. La tomografía de coherencia óptica, que es bien importante, y una angiofluoresceinografía. Esos dos exámenes nos determinan si es una degeneración húmeda o seca. Ahora, si es una degeneración seca, lamentablemente ya no se puede hacer nada. Lo único que nosotros damos son antioxidantes, vitamina C, todo eso, vitamina A, pero no hay algo que cure. Pero tenemos hoy en día una esperanza cuando es húmeda, porque cuando es húmeda hay una neovascularización a nivel macular. Entonces, en este momento se está colocando una sustancia, el Avastin. El Avastin colocamos, es una inyección intravítrea que colapsa esos vasos que se está formando, no va a curar, pero va a disminuir bastante ese escotoma que tiene. ¿Qué es un escotoma? Es una mancha que justamente aparece en el ojo porque como habíamos hablado que la mácula ve la parte fina. Entonces cuando empieza a afectar el paciente le ve, pero le ve una mancha en la cara. Entonces hoy en día está dando muy buen resultado, por lo menos en nuestras manos, con el Avastin. Hay muchos colegas que ya están colocando, ¿no? Para poder, digamos, detener un poco, estabilizar y complementar con vitaminas, antioxidantes y hoy en día con los omega. Doctor, vamos cerrando la entrevista, esta sesión de doctora de Ayala, hablando acerca de tratamientos para las cataratas. Bueno, en sí no hay ningún tratamiento médico. Hay que aclarar. Ya. Muchos colegas dan que les damos tabletitas, gotitas, no. ¿Por qué? Porque es un proceso fisiológico. No existe el elixir de la vida para que ese cristalino vuelva a ser transparente, porque el cristalino se está volviendo opaco y está perdiendo nitidez. El único tratamiento, de acuerdo al grado, es tratamiento quirúrgico, no hay otro. Hoy en día el tratamiento quirúrgico hay varias técnicas, la extracción extracapsular, que es una incisión de 4 milímetros, hoy en día que la facoemulsificación, que está muy de moda, que es una mínima incisión que se hace de 3 milímetros, se hace con un aparato, se hace una facoemulsificación, se chupa todas las masas y a través de esa mínima incisión se coloca un lente intraocular, que va muy bien. Con la faco, la incisión es de 2-3 milímetros y a veces no se coloca ni un punto. Hay muchas personas que hacen faco, que va muy bien, y al día siguiente el paciente está perfectamente viendo. ¿Por qué? Porque usted lo que ha hecho es cambiar ese cristalino opaco con un nuevo lente intraocular dentro del ojo. Doctor, muchísimas gracias por visitarnos. Por supuesto, ha sido un gusto tenerlo en esta sesión de doctora Ayala. Lo vamos a estar esperando en una próxima ocasión. Bueno, pues encantado y estoy para servirles con todo gusto. Muchísimas gracias. Gracias también a todos nuestros amigos y amigas de Bolivia por comunicarse con nosotros. Nos hemos quedado con varias consultas, pero es importante dar respuesta, por supuesto, y por si acaso vamos dando lectura a cada una de ellas de acuerdo al orden de llegada. Nosotros nos vamos, pero antes queremos recomendarles a todos ustedes a comunicarse con nosotros también a través del Facebook. Pueden buscarnos como doctora Ayala, ponerle me gusta, realizar sus sugerencias, por supuesto, a través del Twitter como @doctorAviayala1 y pues para mañana los temas que vamos a estar abarcando: ortodoncia junto al odontólogo Ronald Vallá, y vamos a estar hablando también acerca de cicatrices en la piel junto al doctor Johnny de la Riva. Así que tenemos una cita imperdible mañana a las 8 en punto de la mañana junto a doctora Ayala. Ahora los invitamos a quedarse con la programación de Ayala Televisión junto a Ayala Reporta. Chao.